Buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Lunes Negros, el espacio que tenemos dentro de Multicanal Radio y el cual dedicamos a la crónica negra, al mundo de los sucesos y a todo lo que tiene que ver con los crímenes. Os pido disculpas porque si os disteis cuenta la semana pasada, pues bueno, no estuvimos en el programa, no se emitió Lunes Negros y fue porque una afección de garganta de la que aún estoy intentando recuperarme me dejó mudo durante el lunes y no pude grabar el programa. Como os digo, os pido disculpas, pero ya estamos de nuevo aquí. Para todos aquellos que no lo sepáis, nos encontramos en directo los lunes a las 4 de la tarde en Multicanal Radio y apenas unos minutos después el programa queda colgado en distintas plataformas de podcast, principalmente iVoox y Spotify. Como ya sabéis, estos primeros minutos del programa los suelo dedicar a ser pues una exposición de mis pensamientos. A modo editorial me gusta compartir con todos vosotros algunos de los pensamientos que tengo respecto a noticias que están relacionadas, por una parte, con el mundo de la crónica negra y por otra parte, pues con algunos elementos sociales que creo que son alarmantes o denunciables desde el micrófono o desde la posición que tengo a día de hoy. Me gustaría hacer una pregunta que no es retórica, es real, pero ¿qué pasa con nuestros niños? Hace poco veía y trataba en el programa Hermano, en el Rincón del Disidente, la noticia de otro nuevo caso de menores tuteladas que habían entrado dentro de una red de prostitución infantil. Estamos hablando de menores a las cuales, supuestamente, nuestro Estado, nuestras comunidades autónomas, han de vigilar, han de cuidar y han de asegurarse, principalmente, que no les pasa absolutamente nada y que sobre todo se protege lo más sagrado que es su infancia. Pues bien, resulta que no. En el Principado de Asturias ha saltado la noticia, pero recuerdo que hubo casos similares en la Generalitat Valenciana, o quizás el más sonado, el que toca a la tercera autoridad del Estado, a la señora Armengol, cuando algo similar también sucedió en, en el gobierno de las Islas Baleares. Hecho, y es importante que sepáis, que se ha intentado ocultar y se ha intentado torpedear de todas las formas posibles las consiguientes comisiones de investigación para intentar saber, por un lado, qué es lo que sucedía, pero también para intentar saber si hay alguna responsabilidad política. Y como siempre, nuestros queridos políticos, independientemente de su signo, pues tiran balones fuera, intentan salvar su culo y les importa realmente poco, o si se me permite les abrupto, les importa una mierda lo que suceda con nuestros menores. Más cuando hace apenas unas horas aparecía un cartel lamentable que prácticamente venía a decir que solo es delito si un niño se niega a mantener relaciones sexuales con un adulto, pero que si acepta de buen grado, pues oye, no pasa nada. ¿De verdad estamos en este punto? ¿De verdad las propias instituciones son las que de una forma u otra consienten el abuso sistemático de nuestros menores? Yo creo que el modo en el que estamos de pérdida de valores, de pérdida de la realidad y de pérdida de conceptos es muy, muy preocupante. Por lo cual os invito a hacer esa reflexión. ¿Qué es lo que sucede con nuestros niños? Darle una vuelta, ponerme en los comentarios del programa qué pensáis y vamos en breve con la actualidad semanal que sé que es recurrente, pero os informo de que viene cargadísima. Empezamos.
Pues sí, como os comentaba, la semana viene cargada. Por suerte para todos aquellos que nos dedicamos al true crime, y entre comillas lo de la suerte, son momentos en los que la información, los casos y los sucesos copan las páginas de los periódicos, copan las páginas de distintos blogs de internet y copan varias noticias en otros medios como la televisión y los podcasts. La suerte es que cada vez la gente está más interesada en estos temas y por bien o por mal sirve, y es lo que yo creo, la divulgación de los mismos, pues para tener la información que nos haga protegernos principalmente ante estos monstruos. Monstruos como el que se encontró hace 8 años Manuela Chavero, porque el sujeto que ha sido condenado por jurado popular a prisión permanente revisable apenas hace unos días, lo declaraban o lo calificaban como un sujeto con un perfil sádico, y eso fue precisamente lo que ha hecho que este personaje no vuelva a ver la luz del sol en libertad. 7 horas para un veredicto que la familia de Manuela Chavero llevaba esperando 4 años. Eugenio Delgado violó y asesinó a la mujer el 15 de julio de 2016 en Monesterio, provincia de Badajoz. Es la conclusión a la que se llegó el jueves por la noche, como informó el diario ABC, que es de donde os saco la noticia, y esa conclusión despeja las dudas sobre si se podría acreditar si se produjo una agresión sexual y aboca al acusado a la prisión permanente revisable. El veredicto del jurado fue unánime y exprés y fue acogido por la familia de Manuela, presente en la sala entre lágrimas. Mi hermana, donde esté, ya puede descansar tranquila. Desde allí nos ha ayudado. Eran las palabras de Miriam Chavero, que no concibe una posibilidad distinta a que Delgado, vecino de la misma calle de la víctima y a quienes todos conocían desde niño, pase el resto de su vida entre rejas. El acusado, que lleva desde septiembre de 2020 en la prisión de Badajoz de forma provisional, quiere que lo trasladen a León. Allí vive su madre, su hermana y sus sobrinos, su única familia. Tan inexpresivo durante la lectura del veredicto como lo ha estado durante la semana que ha durado el juicio, soltó a su abogado una frase que rezuma aceptación antes de que el magistrado dicte sentencia en los próximos días. Me tengo que hacer al pueblo donde vivo. Hay pueblos más pequeños que una cárcel. Antes había renunciado a su turno de palabra, el último que los acusados suelen tener antes de que se dicte la sentencia final. El portavoz del jurado insistió, tras alcanzarse un veredicto unánime, en todas las cuestiones planteadas, en que fue un asesinato. Añadió el argumento de que Manuela no pudo pedir auxilio y que el autor aumentó inhumanamente el dolor de la víctima. La agravante de género también está recogida en las cuestiones a las que tuvieron que responder. La mató despreciándola por su condición de mujer, una tesis que no planteó inicialmente la Fiscalía, sino solo la acusación. El móvil sexual es la única explicación posible. Cuando se dio cuenta de lo que había hecho, la única salida que vio fue la de matarla. Le quitó la ropa sin explicación lógica. Ha quedado demostrado que Eugenio tiene distorsionado el concepto de libertad sexual de las mujeres, señalaron desde el jurado. Este
Era un punto clave del juicio, celebrado 8 años después de la desaparición de la mujer. Probarse o no dicha agresión sexual y, por lo tanto, poderle condenar a prisión permanente revisable. El cadáver de Manuela Chavero fue recuperado 4 años después, siendo ya un esqueleto, en una finca propiedad de Delgado, y en esas condiciones no se hallaron restos biológicos en el cuerpo. Pero esa ausencia no ha sido impedimento para el jurado, que ha tenido en cuenta otros elementos indiciarios, básicamente el informe de la sección de análisis de comportamiento delictivo de la Guardia Civil. En el mismo se concluye que Eugenio Delgado es un sádico sexual. El comandante al frente de esta sección declaró que en más de 1000 casos analizados por su departamento, nunca habían visto un diagnóstico tan claro de sádico sexual. Sus compañeros de la UCO detallaron a la sala cómo desnudó el cuerpo de Manuela y luego quemó sus ropas, cómo descartaron otros posibles móviles, las conversaciones que mantenía con prostitutas, y en un elemento muy controvertido que el jurado ha orillado. Tras ser detenido, Delgado dijo a los agentes, de forma espontánea, que si encontraban semen en el cuerpo de Manuela, no se extrañaran porque habían tenido relaciones consentidas. Nunca lo hizo constar en una declaración oficial, por lo que su abogado, José Antonio Carrasco, trató de invalidar, sin éxito, esas palabras, dado que solo estaban presentes los investigadores y el detenido. El jurado ha tenido en cuenta también, para dar probada la agresión, las declaraciones de 3 testigos, 2 vecinas de Delgado y la novia de su amigo. Esta última, Vanessa, contó que le dijo que si no era para él, no sería para nadie, y que en una ocasión el acusado viajó 1 hora y media de madrugada solo para verla salir del trabajo. Las vecinas, chicas jóvenes, se explayaron sobre situaciones de acecho y temor hacia él. Otra joven con la que mantuvo relaciones sexuales habló de su comportamiento violento. La abogada de la acusación, Verónica Guerrero, muy satisfecha con el veredicto, señalaba que se ha logrado crear un relato lógico basándose en todos los indicios. Este relato no tenía sentido sin la agresión sexual. La Fiscalía, en su acusación inicial, no lo incluyó, pero varió su criterio el año pasado tras cambiar el representante del Ministerio Público. Pues es una pena que, aunque el padre de Manuela, según lo que estoy informado, no haya podido ver la justicia para aquel asesino que acabó con la vida de su hija, pueda estar junto a ella, esté donde esté, estando tranquilos y sabiendo que este depredador sexual, este monstruo, va a pasar todos los años que le queden de su vil vida encerrado en prisión sin poder hacerle jamás daño a ninguna otra mujer inocente. Ya lo hemos hablado en diversas ocasiones en este programa, el aumento considerable de los delitos, especialmente en el tramo desde el año 2017 hacia acá. Es llamativo que, pese a que supuestamente, y entre comillas bien lo de supuestamente, se destinan más medios, cada vez más, a la protección del ciudadano y en especial a los casos o a intentar combatir los casos de la llamada violencia de género,
Parece que este tipo de delitos, especialmente las agresiones sexuales, no dejan de subir. Recogía esta semana el diario de las provincias una noticia que viene de la agencia Europa Press, y es que las víctimas de violencia de género han aumentado en la Comunidad Valenciana a 5.239. Dice que la cifra del Instituto Nacional de Estadística marca una tendencia creciente en los últimos años y supera la media nacional. El número de mujeres víctimas de violencia de género en la Comunidad Valenciana aumentó hasta las 5.239 en 2023, según ha hecho público el pasado viernes el Instituto Nacional de Estadísticas, el INE, en su último estudio sobre este tema. En el año anterior, 2022, se alcanzaron las 5.007 víctimas, mientras que en 2021 sumaron 4.548. En 2020 fueron 4.473. En 2019, 4.909. En 2018, 4.794. Y en el año 2017, 4.196. A nivel nacional, el número de mujeres víctimas aumentó por noveno año. Lo hace desde 2014 de forma continuada, con la única excepción del año 2020, año que estuvo marcado, como sabéis, por la pandemia del coronavirus, hasta las 36.582. Estas más de 36.580 mujeres víctimas de violencia de género en el año 2023 en España corresponden a los asuntos en los que se había dictado medidas cautelares u órdenes de protección y representa un aumento del 12,1% con respecto a las cifras registradas por el INE en el año 2022, cuando contabilizó 32.644 mujeres víctimas. Además, constituye la cifra más elevada registrada desde que en 2011 comenzó la serie del INE, seguida de la de 2022, 32.644, y la de 2011, 32.242. Desde 2011, las mujeres víctimas de violencia de género en España se habían ido reduciendo hasta el año 2014, cuando se contabilizaron un total de 20.087 mujeres. Desde entonces, las cifras no han parado de crecer año tras año. En relación con los datos recogidos por el INE durante el año pasado, destacan que casi la mitad, el 47,8% de las mujeres víctimas de violencia de género, tendrían entre 30 y 44 años, un porcentaje similar, 48,4%, al de hombres denunciados, que aumentaron un 9,7% hasta las 36.434 denuncias. Según la investigación, la tasa de víctimas de violencia de género en 2023 fue de 1,7 por cada 1.000 mujeres de 14 y más años. Ceuta y Melilla y 11 comunidades autónomas superaron la media nacional. La Rioja, Cantabria, Baleares, Murcia, Canarias, Extremadura, Comunidad Valenciana, Andalucía, Castilla-La Mancha, Aragón y Castilla-León. En cuanto a las relaciones de las mujeres víctimas con los hombres denunciados, el estudio indica que el 42,2% de las mujeres que han sufrido violencia de género mantenían una relación de pareja o exparejas de hecho con el hombre denunciado, y el 34,7% eran novias o exnovias. Además, el 22,1% era el cónyuge o excónyuge y el 1% se encontraba en proceso de separación. En 2023 se registraron 1.816 menores, hijos en guarda o en custodia que conviven,
víctimas de violencia de género correspondiente a los asuntos en los que había o se habían dictado medidas cautelares u órdenes de protección, lo que supone un 32% más. Del total de ellos, 909 niños y 907 niñas. Sobre las medidas cautelares dictadas e inscritas en el registro en asuntos de violencia de género durante 2023, el INE ha contabilizado un total de 109.383, un 12,1% más que el año anterior. El 74,4% fueron de carácter penal y el 25,6% de carácter civil. El INE también ha publicado cifras sobre la violencia doméstica en España. De este modo, en 2023 se registraron 9.126 víctimas en asuntos de violencia doméstica con orden de protección o medidas cautelares, un 12% más que el año anterior. De ellas, el 61,1% fueron mujeres y el 38,9% fueron hombres. El número de víctimas fue mayor que el de personas denunciadas, con una relación de 1,2 víctimas por cada persona denunciada. Además, 399 personas figuraron como denunciadas y víctimas a la vez. En el 37,8% de los casos, las víctimas de violencia doméstica fueron el padre o la madre, en el 25,3% los hijos y en el 9,8% los hermanos. Durante el año 2023 se dictaron 18.263 medidas cautelares en los asuntos de violencia doméstica inscritos, lo que supuso un aumento del 10,4%. El 70,3% de estas medidas recayeron sobre hombres y el 29,7% sobre mujeres. El 91,3% fueron medidas cautelares penales y el 8,7% civiles. En cuanto a las sentencias firmes, el pasado año se dictaron las correspondientes a asuntos con órdenes de protección o medidas cautelares dictadas inscritas en el Registro Central de la Protección de las Víctimas de Violencia Doméstica y de Género en 2023 o en años anteriores sobre 37.161 condenados de violencia de género, un 2,8% más, de las cuales 5.478 fueron en la Comunidad Valenciana y 8.687 personas por violencia doméstica, un 23,7% más que en 2022. El 67,9% fueron hombres y el 32,1% mujeres. Finalmente, sobre la duración de los asuntos en violencia de género, se dictó sentencia firme en menos de un año a 3 de cada 4 personas, el 74,9% en total, y en violencia doméstica en menos de un año en el 61,2%. Puede que nos perdamos en estos datos, en este mare magnum de datos, desde luego. Es normal. Son muchos datos para condensar en tan poquito tiempo. Lo que sí es cierto, y a mí me parece claro, es que las políticas que se están llevando por parte de las instituciones no funcionan, no arreglan el problema. Es más, no es que solo no lo arreglen, es que visto los datos, a grosso modo, lo están agravando. Ahora, cada vez, suceden más agresiones sexuales, sucede más violencia entre las parejas, sucede más violencia entre el hombre y la mujer al hombre. Hay algo que se está haciendo mal y es políticas insulsas, políticas baladíes que no sirven para nada y que no ahondan en el problema. Lo hemos hablado muchas veces. Falta de valores, falta de educación, falta de respeto y sobre todo sentencias duras y contundentes. Estos datos son datos oficiales. Ojalá alguien haga un análisis correcto y tome las decisiones adecuadas para evitar esta lacra de nuestra sociedad.
Y vamos a ir a la última noticia de esta semana, última noticia de actualidad, antes de ir a nuestro caso de la semana. Y nos vamos a ir hasta la población de Vic, en Barcelona, ya que el supuesto asesino de Rachida ha negado ante la jueza los hechos y dice que no sabe dónde está el cuerpo de la víctima. Los Mossos d'Esquadra están convencidos de que el hombre de 59 años, que el sábado fue detenido por el asesinato de su mujer, Rachida Omnassim, en Vic, en Osona, Barcelona, escondió el cadáver después de asesinarla. El cuerpo, aunque se ha hecho registros en varios puntos de la comarca, también en su casa, a día de hoy aún no ha aparecido. El único hilo que tienen ahora mismo los investigadores de la Unidad Central de Personas Desaparecidas de la DIC de los Mossos d'Esquadra es las contradicciones del hombre y unos restos de sangre que se encontraron en el maletero del vehículo y que hacen pensar a los investigadores de este caso, que está ahora mismo bajo el secreto de sumario, que mató a Rachida voluntariamente o no, y que después trasladó el cuerpo para ocultarla y evitar que fuese descubierto. Los Mossos, no obstante, el pasado sábado lo detuvieron en Vic antes de que pudiese coger un vuelo hacia Marruecos. Ya tenía los vuelos comprados y la policía sospechaba que su intención era escapar. Cabe recordar que Marruecos es un lugar donde una eventual extradición sería muy complicada y sería fácil que el hombre, si tuviese que volver a Cataluña, lo hiciese. Él aseguró a la jueza que no tenía ninguna intención de escapar, que hubiese vuelto a Vic, pero nadie le cree. Este sujeto no tenía un trabajo fijo y se dedicaba a vender lo que iba recogiendo, y la magistrada cree que puede escapar, como ya intentó, si quedaba en libertad durante la instrucción. Tras ser detenido, el hombre no declaró en comisaría, pero sí que lo hizo cuando el lunes fue entregado por la policía al juzgado de violencia contra la mujer de Vic. Asistido por el abogado de oficio, fue interrogado por la jueza, que preguntó directamente al hombre si sabía si había matado a Rachida, su mujer. Él lo negó. Mantuvo la versión que había dado a los Mossos el pasado 19 de abril, cuando se presentó a la comisaría para denunciar la desaparición de su mujer. Él mantiene, según han explicado fuentes de la defensa, que la mujer se marchó de manera voluntaria después de una discusión. Como no sabía dónde estaba y de haber visto por última vez por la zona de la estación de Vic, ellos vivían en la zona de Remei, al sur de la capital de Osona, presentó la denuncia por si le había pasado alguna cosa. El hombre explicó a la jueza que cree que acabará volviendo, y si bien ha sido detenido y ya está en prisión, se mantiene tranquilo y sereno, y no acepta que agrediese a su mujer. Nunca lo había hecho, asegura. Oficialmente, según el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, no había interpuesta ninguna denuncia previa por maltrato en el ámbito del hogar. Fuentes conocedoras de la familia aseguran que ella era quien gestionaba y se encargaba de todo el trabajo de casa y de la crianza de los 5 hijos, también de las gestiones habituales con los centros educativos donde iban o donde habían ido estos pequeños. Bueno, pues como veis, otro caso más donde se comete presumiblemente un delito, pero la ocultación del cuerpo dificulta increíblemente el poder determinar si ha pasado o no ha pasado lo que todos creemos. Recuerda al caso con el que abríamos esta sección, al caso de Manuela Chavero. Hasta que 4 años después no apareció su cuerpo, nunca
nadie tuvo claro de que se trataba de un asesinato. Ojalá el cuerpo de esta mujer aparezca, porque para mí no cabe ninguna duda de que está muerta, y por lo menos sus hijos puedan enterrarla en paz. Y con esto finalizamos la sección de noticias de actualidad y vamos con un caso que vuelve a estar en boga a raíz del reciente documental de la reciente serie de True Crime que ha hecho una plataforma. Os hablo de César, os hablo del rey del cachopo. El rey del cachopo, César Román. Lo habréis visto posiblemente porque ha vuelto a la palestra en una docuserie de True Crime de la plataforma Netflix. Es curioso a veces cómo se configuran las circunstancias. Hay una mano que mece la cuna para que todo confluya en un vértice que aúne distintas noticias de estos personajes, o es simplemente la casualidad que nos informa de que cuando César Román, el rey del cachopo, por primera vez reconoce haber sido el asesino de su expareja, ser el autor material del asesinato, la mutilación, descuartizamiento e intento de quemar los restos, es cuando esta plataforma tenía pensado sacar este documental? No lo sé, yo personalmente creo que las casualidades no existen y posiblemente todo en la vida tenga su porqué. Vamos por el final, ¿no? Y es que el rey del cachopo reconoce en una carta por primera vez que mató a Heidi Paz, a su expareja. Sin embargo, nos cuentan que su letrada ha precisado que esta carta es de marzo y que se trató de un momento de desesperación en el que Román confesó ser el autor, aunque no lo es, y de hecho va a recurrir la sentencia. César Román, conocido como el rey del cachopo, ha reconocido por primera vez en una carta enviada a la Audiencia Provincial de Madrid que mató en 2018 a Heidi Paz, por cuyo homicidio fue condenado, y asegura ahora que se arrepiente y pide perdón. Sin embargo, su letrada, Ana Isabel Peña, ha precisado a la agencia EFE que esta carta es del mes de marzo y que se realizó en un momento de desesperación, porque Román sigue diciendo que él no es el autor y que además se va a recurrir la sentencia condenatoria ante instituciones europeas. Según adelantaba el pasado lunes el programa Vamos a ver de Telecinco, y ha confirmado la letrada, el rey del cachopo envió una carta manuscrita a la Audiencia Provincial en la que reconoce ser el autor del crimen por primera vez, ya que siempre había negado que matase a Heidi Paz, tanto en el juicio como cuando recurrió la sentencia que le condenó a 15 años de cárcel por homicidio. Comunico a la Audiencia Provincial de Madrid mi reconocimiento del delito cometido, mi arrepentimiento, y por ello pido perdón a la familia de la víctima. Detalla el texto. Tras hacer una profunda e íntima reflexión, vengo a manifestar mi reconocimiento del delito cometido
y por el que fui condenado, queriendo dejar patente mi total y sincero arrepentimiento, añade. Adelanta que si así lo considera la familia de Heidi Paz, estaría dispuesto a hacer una declaración ante el juez y ante estos familiares para que pudieran descansar de una vez y conocer lo ocurrido, y que él quiere dar por concluido el proceso y no recurrir la sentencia impuesta a instancias judiciales más internacionales. La abogada, Ana Isabel Peña, decía que esta carta se debía a un momento en el que ella estuvo enferma y debido a la desesperación que Román siente al llevar 5 años de cárcel y sin permisos, y que una vez que hablaron de mutuo acuerdo, ambos decidieron seguir recurriendo ante instancias europeas porque no es culpable. Hay que recordar que la Audiencia Provincial condenó en 2021 al rey del cachopo a 15 años de cárcel por el homicidio de Heidi Paz y por descuartizar el cadáver con la concurrencia de las agravantes de parentesco y género. También le condenó a 15 años de libertad vigilada posterior y al pago de 142.229 euros a cada uno de los hijos de Heidi y a su madre a 100.000 euros. El condenado recurrió, pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirmó la condena en el año 2022, igual que lo hizo el Tribunal Supremo. También es de actualidad la noticia que saltaba hace unos días en el diario La Vanguardia. Nos contaba que el rey del cachopo se había intentado suicidar varias veces en prisión, según su ex abogada. César Román, conocido popularmente como el rey del cachopo, vuelve a protagonizar titulares. El presunto asesino ha admitido su culpa, como os decía, en una carta en prisión, en la cual cumple condena por el asesinato y descuartizamiento de la que fuese su novia. Se trataba de la primera vez en la que Román asumía los hechos, motivo por el cual el rey del cachopo ha decidido despedir a su abogada, Ana Isabel Peña, la cual trató esta misiva como un mero arrebato. Según ha desarrollado el programa televisivo Código 10, la carta insinúa que Román pudo haber estado enamorado de su abogada. Quiere espectáculo y hacerlo público, asegura la letrada, que no puede visitarle en prisión ni llamarle. Peña desconoce el motivo por el cual el acusado la llamaba de un modo tan insistente. ¿Tú lo sabes? ¿Puede ser para sentir control sobre mí? Al principio te mostrabas amigable, divertido, embaucador, el comportamiento de una persona que quiere seducir y que no muestra su verdadera cara. Asimismo, asegura que el preso le ha enviado a lo largo del tiempo un sinfín de cartas con frases como «te quiero mucho, mi niña preciosa» o «no sabes lo que siento por ti», llegando a llamarla por teléfono hasta 15 ocasiones al día. Tal fue la inestabilidad del preso, que intentó quitarse la vida varias veces en prisión. Quería cortarle las alas, pero no quería que se viniese abajo, porque César ha tenido varios intentos autolíticos. Mientras que el preso dice, para mí Ana es una persona con la mayor importancia en mi vida. De hecho, le debo la vida a Ana, y no estoy hablando de términos hipotéticos, estoy hablando de términos reales. En fin, creo que es el momento de que, después de haber tratado las noticias de actualidad, nos centremos en quién es César Román, quién es el rey del cachopo, este personaje que, como os digo, está en estas semanas de nuevo de vuelta a la actualidad. César Román nació el 25 de noviembre de 1973 en Madrid, capital. Pese que él quiso siempre hablar de una ascendencia vasca que le diese un caché especial
al mundo culinario en el cual se movía, Román es madrileño. Si algo ha quedado patente en estos últimos meses es que las series de True Crime están de moda. Estas ficciones que se encargan de examinar un crimen real y detallarlo con recursos cinematográficos se han vuelto una especialidad para plataformas como Netflix, que han cosechado éxitos como el caso Asunta o El cuerpo en llamas. Y ahora es cuando ha llegado a esta plataforma uno de los casos más mediáticos, el caso del Rey del Cachopo. Fue en el año 2021 cuando la Audiencia Provincial de Madrid condenó al Rey del Cachopo, César Román, a 15 años de prisión tras los hechos que cometió y que se vieron agravados por parentesco y género. Y es que la víctima era su expareja. Tras haberlo dejado y sumado a los problemas de sus negocios, César decidió cometer el crimen, que estuvo muy presente en toda la prensa nacional. Unos hechos que se dieron en 2018 y que él siempre había negado hasta ahora. Tras el asesinato, intentó deshacerse del cuerpo descuartizándolo y abandonándolo en una nave del barrio de Usera, Madrid, propiedad de Román. La Policía Nacional encontró poco después a Heidi Paz en una maleta calcinada. Un hecho que puso el foco de sospechas sobre este personaje, que había desaparecido también poco antes. Valiéndose de un cuchillo, le cortó los senos, que tenía unos implantes de silicona, y junto con un colgante y otros efectos personales, el 13 de agosto de 2018 intentó quemarlos, haciendo un fuego en la plataforma del montacargas. Reza la sentencia de la Fiscalía, un crimen macabro por el que fue detenido 2 meses después, tras ser descubierto en un restaurante de Zaragoza, en el cual trabajaba con una identidad falsa. Antes de este crimen, César Román cometió múltiples engaños que no tardaron en salir a la luz. En los 90 formó parte de Falange Española y se infiltró en el sindicato de izquierdas para conseguir información de primera mano. A este se le une la creación de su revista Ahora Málaga, donde fingía entrevistas a líderes políticos. Una empresa que acabó en quiebra y que dejó sin cobrar a sus trabajadores. Como os decía, César Román nació en Madrid capital, y en la zona de embajadores fue donde en 2016 puso su primer negocio con el nombre de Acañada Delic Experience, un restaurante con comida del norte de España y cuyo plato estrella era el cachopo. 1 año y medio después abrió hasta 5 locales del mismo negocio e impulsó una franquicia. Además, decidió comprar un local más grande en el barrio de Lavapiés. Como empresario, comenzó a adquirir cierta notoriedad, siendo frecuentes sus programas en televisión. Antes de poner en marcha sus negocios en Madrid, fue a otros lugares como Málaga y allí fue camarero y cocinero, además de militar en partidos de extrema derecha como Falange Española o también Plataforma por Cataluña, y brevemente en la sección madrileña del Centro Democrático Social, el CDS. César Román Viruete despuntó como un estafador que engañó al sector de la alta cocina madrileña, manipulando la concesión de premios que nunca tuvo
como el premio al mejor pulpo de feria de la Comunidad de Madrid, que la revista Interview desmanteló en un reportaje. Llegar a crear un concurso propio donde se coronó en 2016 como el rey del cachopo, de ahí el mote, y que también se supo después que había sido todo un amaño. Su estrategia de marketing consistió en fotografiarse con vedettes, músicos y destacados personajes del cine y la televisión. El 6 de abril de 2018 abrió su cuarta sidrería en Madrid, con la presencia de la banda de gaiteros del Centro Asturiano de Madrid en la inauguración. Fue aquí donde contrató como camarera a la hondureña Heidi Paz, de 25 años de edad. Tras acumular pruebas en su contra de que los premios obtenidos eran amañados, sus restaurantes fueron cerrando en unos meses, al no poder afrontar los pagos a proveedores. El 13 de julio de 2018 pasó 2 días en dependencias policiales a raíz de un altercado en un bar. Finalmente, el 23 de julio desapareció Heidi Paz y el 30 de ese mismo mes lo hizo César Román, aunque se sabe, o ha trascendido, que trabajó hasta el 5 de agosto como ayudante de cocina en un bar. Se supone que el 13 de agosto de 2018 aparece, en una nave abandonada, en el distrito de Usera de Madrid, el cuerpo sin vida de Heidi Paz Bulnes, una mujer de nacionalidad hondureña de 25 años que hasta entonces había sido la pareja sentimental de César Román. La policía sospechó inmediatamente de la autoría del rey del cachopo, ya que el local donde aparece el cadáver está alquilado a su nombre. Además, unas semanas antes, el propietario de un bar los había denunciado por asalto reclamando una deuda que presuntamente había contraído con ellos. Desde el crimen de Heidi desapareció y la Policía Nacional lo puso en búsqueda y captura. El 16 de noviembre fue detenido en un restaurante de Zaragoza tras ser identificado como el autor del crimen de su novia Heidi Paz. César Román estaba trabajando en un restaurante de la capital aragonesa, Casa Gerardo, con un nombre falso, suplantando la identidad de un venezolano. Los dueños del establecimiento lo reconocieron en un programa de televisión y avisaron a la policía. Maestro del engaño, intentó cambiar su aspecto físico para no ser reconocido. Se había rapado la cabeza, adelgazó unos 10 kilos y se dejó crecer la barba. La detención, hay varias imágenes al respecto, podéis ver que fue tan estrambótica como el personaje en sí. Quizás lo más interesante para conocer de verdad a Román son las sesiones del juicio, sesiones que se hicieron públicas y que se pudieron ver. Desde luego, se sabe, o en su momento cuando lo representaba Javier Notiboli, y es que se informaba por parte de este abogado de que Román era totalmente inocente. Lo que pasa es que aquí había un problema grave, y era el taxista que llevó a Román y a la maleta en la cual se supone que estaban los restos de su pareja, de Heidi Paz, hasta la nave en Usera. Como os contaba, César Román estaba viviendo en Zaragoza, en una habitación de un piso de la calle Portugal, que fue registrada una vez detenido de forma minuciosa para poder ver si había algo incriminatorio. Lo primero que vieron los
investigadores de la policía fue el teléfono móvil de Heidi Paz, ya algo bastante llamativo. Se sabe que la policía, como el juzgado madrileño, habían expedido sendas órdenes de búsqueda sobre este sujeto después de que se desvelase que las pruebas de ADN determinaban que el torso era de una mujer sin miembros ni pecho, encontrado mutilado y semicalcinado en una nave que este personaje tenía alquilado en la zona de Usera. La principal prueba contra Román era el testimonio del taxista que aseguraba que había llevado al rey del cachopo a principios de agosto a la nave donde estaba el cuerpo. Según el taxista, la maleta que le ayudó a meter dentro del propio maletero del vehículo era de grandes dimensiones y pesaba bastante. Es más, no podía subirla él solo, necesitó la ayuda del taxista porque el peso aproximado, según las informaciones que han trascendido, era de unos 50 kilos. Cuando César Román fue detenido, él dijo que no estaba huyendo por el asesinato de su expareja. Es más, él pensaba que Heidi estaba viva, que ese cuerpo que habían puesto, porque él lo dice, lo habían puesto dentro de las instalaciones que estaban alquiladas a su nombre, era todo un montaje, era toda una conspiración que ahora os vengo a narrar. Según César Román, su expareja estaba metida en un asunto turbio de drogas, en el cual había debido en lo que se define como un vuelco, ya sabéis, esos golpes que se hacen entre propios narcotraficantes con la finalidad de robarse parte o el cargamento entero de drogas los unos a los otros, pues ella se había llevado una serie de material y se la había robado a los propios miembros de su banda. Por lo cual, un día, alguien le dice que quiere hablar con él y en una reunión en un oscuro callejón, al más puro estilo mafia de las películas, aparecen varios sujetos armados, entre ellos un comisario de una comisaría de policía cercana, un ser corrupto, un ser dantesco, que poniéndole una pistola en el pecho le genera tal temor por su propia vida que decide marcharse, ya que, según César Román, estos sujetos le, entre comillas, culpabilizan a él del cambio de actitud de Heidi Paz. Le dicen que desde que está con él, la chica hace cosas raras, se ha vuelto descontrolada, cosa que antes no sucedían, y tienen la sospecha, quizás fundada, de que detrás de ese vuelco, detrás de ese robo de droga, puede estar la mente de César Román. Esto es lo que esgrime César Román, esto es lo que cuenta una vez es detenido, y esto es lo que hace que, según él, huya a Zaragoza. El acto del juicio yo os animo a que lo veáis. Es la propia cara de una persona chulesca, altiva, que no tiene la mínima intención de reconocer cualquiera de los hechos que se le imputan. Hubo varios abogados que tuvieron que dejar la defensa de César Román porque se sentían desautorizados completamente por la actitud, por la forma de ser de este personaje. Un personaje que exigía tener todas las pesquisas y todos los tomos del sumario para él, durante esa prisión preventiva, estudiarlos
y hacer poco más que de abogado en la sombra. De hecho, varios de sus ex abogados llegaron a declarar que veían estúpido la forma en la que querían defenderle, porque todo lo tiraba por tierra. Él era el que más sabía, él era el que podía ganar ese juicio. Repito, es interesante ver su actitud en el acto del juicio. Una imagen siempre vale más que 1000 palabras. Es muy llamativo cómo a la abogada, que al final lo defendió, la desautoriza de forma constante. Se pasa prácticamente todas las jornadas pasándole notitas de papel donde hace puntualizaciones, donde hace eh, prácticamente una argumentación diferente a la que su propia defensa letrada es la que quiere realizar, y llega en ciertos momentos incluso a ser llamado a la atención por el presidente del tribunal, ya que interrumpe a fiscalía, interrumpe a abogados de la acusación e interrumpe a testigos. También es importante en este acto del juicio los testimonios de parejas sentimentales, entre ellas la exmujer que tuvo César Román. Queda claro y patente su capacidad psicopática, su capacidad criminal, su carencia de empatía y el disfrute que tenía haciendo el mal, generando el sufrimiento a otras personas. Se llega a hablar de que este sujeto, para hacerle daño a una de sus exparejas, acaba matando a varias mascotas, a varios perritos, simplemente por el hecho de generarle estrés, por el hecho de generarle dolor. Román es un personaje difícil de analizar, es un personaje difícil de entender. Yo os recomiendo que veáis la serie de Netflix, porque sin ser ninguna obra maestra, que no lo es, creo que hace un muy buen esquema y un muy buen perfilado de quién es el rey del cachopo. Solo como conclusión final, yo sinceramente estoy seguro que él no tiene ningún arrepentimiento, que esa noticia de reconocer su crimen fue una estratagema con la única intencionalidad de poder conseguir algún tipo de prebenda o reducción de condena o permiso carcelario. A modo de cerrar, solo os dejaré un pequeño detalle. Román sigue pensando que es una estrella. César Román, el rey del cachopo, piensa que el día de mañana, cuando salga de prisión, alguien le hará una oferta y acabará en la isla de los famosos o en un reality show. Al final, a él solo siempre le ha interesado la fama. Dicho todo esto, os deseo un feliz inicio de semana y nos vemos el lunes que viene a esta misma hora.